Muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan en la primera conferencia del ciclo de Ciencia y Cultura que hemos bautizado con el nombre Eufrasio Bernal Dufo en memoria del señor pasado presidente de nuestra sociedad. Nos honra, por ejemplo, en el día de hoy, tener como conferencista al señor coronel Isidro Echán Pérez Villalobos. Y coronel, es un honor para mí como presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia darle el saludo de bienvenida y de agradecimiento por esta seguramente su magnífica conferencia sobre el tema apreciación geopolítica de la reclamación venezolana de la Guayana Esequiba y su relación con la geopolítica de Colombia. Es un honor y un gusto tenerlo aquí con nosotros. El señor coronel Isidro Pérez, él es miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Él fue miembro del ejército venezolano, decidió instalarse en Colombia, nos ha acompañado por muchos años, ha desempeñado un papel especial en, nuestra, en nuestras academias y en nuestras cátedras, porque él gustosamente ha colaborado y nos ha estado atento para cuando lo hemos requerido. Gracias, mi coronel. Lo llevamos aquí en el corazón en la Sociedad Geográfica de Colombia y lo felicitamos y le deseamos que siga usted estando muy bien en nuestro país y lo acompañamos y entendemos que esta fraternidad colombo-venezolana pues está pasando por un momento difícil, pero, pero es entendible. Y en la medida en que nos compenetremos y que nos interesemos y entendamos los problemas limítrofes de nuestra hermana República de Venezuela, pues va a ser más interesante y provechosa su conferencia. De modo, mi coronel, que bienvenido. Esta es una conferencia que queda grabada en el YouTube, que quienes asisten o quienes se interesen en ella o en todas las conferencias que sobre estos temas hemos venido tratando y presentando durante 4 años, pues, pues, pues gracias, es un honor que nos hacen a la Sociedad Geográfica de Colombia, entidad que se ha personificado y que se ha interesado en dar al conocimiento, en compartir con todos los colombianos y todos los que se interesen y cuantas veces quieran pueden consultar este material, compartir estas conferencias como esta del día de hoy. Adelante, mi coronel Isidro Pérez Villalobos. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos los asistentes, a los miembros de la Sociedad Geográfica, a la Benemérita Sociedad Geográfica de Colombia. Ante todo, pues, me les presento como soy el coronel y geógrafo Isidro Pérez Villalobos. Gracias a mi coronel Mamón por su presentación, a la cual solamente quiero agregar algo que usted no mencionó. Para mí es un honor, yo les voy a hablar, es como ciudadano colombiano por adopción. Para mí, luego de haber obtenido en buena ley la nacionalidad colombiana por adopción, quiero manifestarle que para mí es una condecoración en mi corazón de soldado el ostentar hoy en día la nacionalidad colombiana. Y esta presentación, yo les voy a hablar es como un ciudadano colombiano. Yo voy a dirigir es unas ideas como bajo juramento de la bandera colombiana, ¿verdad? De nuestra nación, ¿verdad? Y como decía el general Francisco de Miranda, cito, la patria no es donde se nace, la patria es donde se lucha. Con esa pequeña extensión de la amable presentación del coronel Bamón, pues a continuación voy a darles una presentación donde de la manera muy humilde y de la mejor forma que pueda transmitirles algunas ideas cuyo principal audiencia es, además de la Sociedad Geográfica y los distinguidos invitados que están aquí, es el Estado colombiano, el conductor político de la nación. Sin más preámbulos,
Eh, la presentación persigue como un estado final, perseguido, buscado, es dar a conocer a la audiencia, a la sociedad geográfica, de qué se trata este problema muy en boga y que está sobre el tapete, el proceso de reclamación de Venezuela con respecto a la Guyana Esequiba, que está sobre el tapete, vuelvo a darlo a conocer, y además de darlo a conocer, relacionarlo, y aquí viene lo más importante, con una problemática geopolítica de Colombia enfocada en dos puntos. Uno, la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Coquibacoa o de Venezuela, que no se ha hecho, y el problema, o mejor dicho, la situación ya juzgada por la Corte Penal de Justicia de la delimitación de áreas marinas y submarinas en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Ese es el objetivo final. ¿Cómo termina? Voy a darles, con estas ideas, voy a darle a señalar una puerta. ¿A quién? Como mencioné, al conductor político, al Estado colombiano. La puerta por donde se debe ir para tomar acciones con esa relación con la situación geopolítica de Colombia. Voy a señalar la puerta, mas no vamos a entrar. Entrar por esa puerta señalada ameritaría un segundo trabajo o un trabajo un poco más detallado. En este momento es una suerte de diagnóstico, de presentar los hechos sin sesgos y luego señalar, como mencioné, cuál pudiese ser o cuál debería ser o cuál debe ser el camino a seguir desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico y geoestratégico. En tal sentido, hemos estructurado la presentación de la siguiente manera. Primero, unas ideas introductorias que son las que nos van a allanar el camino para atacar 4 bloques de ideas. Los 3 primeros tienen que ver con una caracterización geohistórica, geoeconómica y geopolítica de la situación con Guyana y el contexto geopolítico. Segundo, nos va a llevar a identificar, a definir claramente cuál es el problema geopolítico que hay entre Venezuela y Guyana, ¿verdad? Para luego, ¿qué solución hay? Desde el punto, o pudiese ser, o debería ser, desde el punto de vista del derecho internacional, sin hacer entrar en detalles jurídicos, no, simplemente presentar los hechos como son. Y obviamente, para mí, lo más importante es llegar, ¿para qué nos sirve esto? Como nación, como ciudad, al Estado colombiano, ¿qué le sirve hacer esto? Porque si no, perdemos el año. Tenemos que ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Entonces, con esas ideas, ¿verdad? Iniciemos. Este es nuestro esquema de maniobra, este es nuestro ruta, nuestro mapa, la ruta que vamos a seguir. Con la introducción, yo les voy a presentar 3 ideas fundamentales que me encantaría que las anotaran. ¿Por qué? Porque esas ideas nos van a cobrar sentido al final, cuando lo relacionemos con el Estado colombiano. Y esas ideas acudimos a, son las siguientes. La primera, acudo a un geógrafo y militar alemán, el general y geógrafo Karl Haushofer. Karl Haushofer es uno de los fundadores de la geopolítica, la sistematizó, no viene acaso a hacer una biografía de él. Él fue estigmatizado después de él se suicidó en el año 46. Lo importante señalar es que hoy en día la geografía y la geopolítica moderna, en estos momentos que estamos hablando, ha retomado sus conceptos. O los ha retomado o no, los ha vuelto a utilizar. Hoy en día, esa idea apunta a que la geopolítica tiene 2 cosas. Uno, son armas para la acción política. Armas para la acción política. Es decir, acción, actuar. Y 2, captar, ver audazmente el futuro. Si yo no actúo políticamente como Estado y no visualizo prospectivamente esa acción política en el futuro, no estoy haciendo yo. Entonces, anoten ese primer punto. El segundo punto
es también de un geógrafo alemán. En un libro me baso en también replanteado en el contexto actual, se llama Geopolíticas Generales y Geógrafos. Este libro es del año 43, imagínense, pero no es, ojo, no es que están tomando conceptos neonazis ni mucho menos, no. Estoy hablando como científico geográfico y como geopolítico. Pues la segunda idea de este señor es que precisamente es el hombre de Estado es el que debe utilizar esto. Y la tercera idea, dentro de la introducción, que como dije, para allanar el camino, es abogo a la ciencia geográfica. La geografía, como ciencia, tiene 5 principios epistemológicos que la hacen ciencia. Y de allí, la geopolítica es una ciencia geográfica. La ciencia como la geografía, entonces, ¿cuáles son sus principios? Que a la postre son los mismos principios de la geopolítica, porque es una ciencia. Yo hablo de política internacional, no estoy haciendo geopolítica, estoy hablando de política internacional. Si estoy hablando de economía internacional, no estoy haciendo geopolítica, estoy haciendo economía. Digo esto porque es frecuente en los medios de comunicación social, personeros de todas las profesiones, periodistas, políticos, economistas, que porque hablan internacionalmente, no, porque la geopolítica y yo soy experto en geopolítica. No, 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 no. Eso no es geopolítica. Está hablando de relaciones internacionales. Entonces, por eso es importante y por eso acudo a los conceptos de sus fundadores. Entonces, los principios de la geografía son todos hechos geográficos, vaya a decir, todo hecho geopolítico, ¿verdad? Es localizable en el espacio geográfico, tiene una extensión definida, tiene una causa, tiene una conexión. Todos los hechos geográficos y todos los hechos geopolíticos, por ende, están conectados, hay el principio de la conexión. Los puedo comparar. Yo puedo comparar los hechos geográficos, que son hechos geopolíticos, o sea, a llevarlos a la geopolítica, que los puedo comparar en qué se parecen y en qué se diferencian. Y uno muy importante, que todo hecho geopolítico evoluciona. De allí el futuro. Y eso, pues, en la geopolítica se desprenden tres líneas, cuyos límites son casi que imperceptibles: la geohistoria, la geoeconomía y la geoestrategia. Esta lámina tenganla presente al final, porque esta introducción no es simplemente para presentar, es una introducción que además de presentar, abre y allana el camino a lo siguiente. Y aquí simplemente menciono, el hecho que yo hable de hechos históricos, no estoy haciendo geohistoria. El hecho de que yo hable de hechos económicos en el mundo, no estoy haciendo geoeconomía. Y el hecho que yo hable de términos estratégicos militares, no quiere decir que yo esté haciendo geoestrategia. En síntesis, para yo hacer esto, se tiene 2 factores de una misma ecuación. La geografía, entendiéndose la geografía como física y humana, ¿verdad? Y el segundo factor, que es la política, que la síntesis, la simbiosis, nos lleva a lo que es las ciencias mencionadas. Con estas ideas introductorias nos allanan camino para a nuestro primer bloque. Vamos a contextualizar qué está pasando Guyana. Y en primer lugar, vamos a hacer una línea geohistórica. Quiero hacer una pequeña digresión aquí, muy rápida. Coincidencialmente, pero una digresión que nos va a explicar este punto, lo que es la línea geohistórica. En el día antier, lo puedo decir porque me siento en la gran confianza profesional que genera la Sociedad Geográfica de Colombia y ser el honor de pertenecer a ella, me llamó un periodista norteamericano. No voy a decir el nombre, ni fuera de cámaras lo podemos hacer por decir algo, de un importante medio rotativo norteamericano. Quería que yo le hablara de esto. Sí, mire, coronel, ¿qué tal? Yo quiero hablar con usted. Sí, bueno, vamos a hablar. Primero, hablemos personalmente. No, es que no tengo mucho tiempo. Ah, bueno, ¿qué quiere? Bueno, me hizo 2, 3 preguntas y dije, bueno, déjame darte un contexto. Es que no tengo tiempo. Yo le dije, ¿sabe qué? No cuente conmigo. Porque usted lo que quiere hacer es una reseña periodística sin fundamento. ¿Y sabe qué? Conmigo no cuente, porque usted lo que está haciendo es
una improvisación. Punto. Y le corté el teléfono y lo bloqueé. Digo esto porque yo le pretendía hacer estas líneas históricas y no quería. Y esto es importante decirlo, porque si no entendemos esto, no vamos a entender al final. Veamos. Es una suerte de capas geohistóricas, ¿verdad? La primera, obviamente, abarca entre 1777, no nos vamos a detallar, ahí lo ven, que nos lleva hasta 1814. Todo esto es parecido a Colombia, todas las naciones, el Uti Possidetis Juris, etc. ¿Qué pasa? Venezuela, la Guyana Esequiba, pertenecía, de hecho, de derecho, por el Uti Possidetis Juris, ya lo veremos en unos mapas muy rápidamente, que toda la Guyana Esequiba pertenecía a Venezuela. Pero, ¿qué pasó? En el 1814, Inglaterra compra, adquiere con los Países Bajos esa región y quedó pendiente, no se delimitó. O sea, el punto era el río Esequibo, pero al oeste del río Esequibo no se delimitó. Empezaron a hallarse inmensas minas de oro y hace que la pequeña colonia inglesa empezó a incursionar y extendieron de manera ilegal, pues de manera de hecho, el territorio inglés sobre la Guyana Esequiba, territorio venezolano. ¿Qué pasó? Hacen y se inventan la primera línea Chombo, un geógrafo británico, ya lo veremos, que adiciona de los 51.000 que eran realmente, la lleva a 80.000 kilómetros cuadrados. Venezuela reclama, hay unos eventos, hubo algunos encuentros de venezolanos con ingleses, no vamos a entrar en detalle, se sigue descubriendo oro y es cuando llega la segunda línea Chombo. Imagínense, entonces a los 80.000 anteriores adicionan 5.000 más. Entonces, a 85.000 kilómetros cuadrados. Eso fue un revuelo. Venezuela reclamó al concierto internacional. Eso fue, ya veremos las reseñas ahorita rápidamente en la prensa norteamericana, en la prensa europea. Eso tuvo revuelo. Tanto es así que Estados Unidos interviene con su célebre doctrina Monroe y dice que se debe ir a un arbitraje para solucionar este problema. Inglaterra dijo, bueno, listo, vamos. Y fueron. Y viene el laudo arbitral de 1899. Eso sí, ahí termina esa primera capa. Ese laudo, ya veremos los mapas muy rápido, da la razón despoja a Venezuela, o sea, se fue prácticamente con un intermedio entre la primera y la segunda línea Chombo. Me van a entender mejor cuando vean, una imagen habla más que 1.000 palabras. Lo importante es que Venezuela, pese al reclamo, ¿verdad? Se delimitó entre 1900 y 1905. Pero viene un punto gravísimo, que en el año 49, fíjense, desde 1800, en el año 40, casi 50 años más tarde, importante que tengan los rangos de tiempo, porque de eso vamos a hablar al final. No es que vamos a hacer una cábala judía histórico-numerológica, no. Vamos simplemente a tener referencias cíclicas de la historia, de los años, la ciclicidad de la historia. Entonces, casi 50 años después o más, ¿verdad? Es de resaltar que ese tribunal que pronunció el laudo de 1899, el laudo de París, eran 5. 2 norteamericanos que representaban a Venezuela, 2 ingleses y el del medio, que era el juez, que era ruso. Venezuela, qué casualidad, Venezuela no tenía ningún representante porque como dice la reseña de la época, o sea, eran semi bárbaros. Algo como hicieron los Theodore Roosevelt con Panamá, algo así. Bueno, pero, ¿qué pasa? Lo importante es que ese señor Severo Mallet muere. Y cuando muere deja un testamento y echa todo el cuento y ese testamento fue publicado por su asistente y fue publicado donde está toda la componente y toda la suciedad de los hechos y eso es lo que dispara, este punto es importantísimo, dispara en todos los órdenes el reclamo venezolano ante el concierto internacional, valga decir en la ONU, donde se declara que es nulo e írrito. Eso lleva, fíjense, ya vamos a ver lo que pasó, en el año 76 se firma el Acuerdo de Ginebra, pero miren lo que hizo Inglaterra o el Reino Unido. Ante ese problema, 3 meses antes de darle la independencia a Guyana,
3 meses antes, firma con Venezuela y con Guyana, que le iba a dar la independencia, un acuerdo donde decía, donde se acepta, yo les doy la independencia, pero ustedes dos, Venezuela y Guyana, tienen que arreglar este problema. Y textualmente, y llegar a una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia. Eso es fundamental entenderlo. Eso nunca pasó. Ya veremos la secuencia muy rápido. Y el Acuerdo de Ginebra, y muy importante, toma en cuenta el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas como herramienta de solución. ¿Qué pasó después de ese acuerdo? Miren, menos de 6 meses después de haberlo firmado, el 12 de octubre, Venezuela, por los hechos, anexa, hoy en día eso es territorio venezolano, una acción de carácter militar con la Guardia Nacional de Venezuela y se anexan, de hecho, las islas de Anacoco, la isla de Anacoco y sus islas y terrenos circundantes. Hoy en día es una base militar ahí. Paupérrima, pero la hay. Y que la quieren propagandísticamente, eso es otro tema. Pero fíjense, pasó 6 meses después. Y luego, 3 más años después, en el año 69, se produce en el alto de la cuenca Rupununi, ya lo vamos a ver en los mapas rápidamente, un alzamiento de los amerindios, donde proclaman su independencia de Guyana y se quieren hacer ciudadanos venezolanos y anexarse a Venezuela. En ambas hubo muertos. En los eventos del 66 y los eventos hubo muertos, heridos y todo un problema diplomático con intervención de las Naciones Unidas inclusive. Eso lo apoyó en el 69, fue apoyado. Yo también conocí oficiales en ambos elementos. Siendo yo muchacho, yo conocí oficiales que actuaron en Anacoco y los que actuaron aquí también. Después, por razones políticas, el gobierno de Venezuela lo rechazó. Esos son detalles. Ahorita lo importante es tener hasta este momento, el año 69, porque ya vamos a llegar al 70, lo que pasó. Veamos rápidamente hasta aquí, muy referencialmente. Mapa, la Capitanía General de Venezuela, es la misma historia muy parecida en los países, el famoso mapa de Codazzi de 1810, mapa de 1813, el famoso mapa de 1840 de Agustín Codazzi. Valga decir, ese es otro tema. Este fue el mapa que presentó Venezuela cuando en el arbitraje con Colombia en 1891 en la aquí, vean rápidamente, esta es muy ilustrativa. Miren en 1835, ese pedacito morado era donde estaban los ingleses. Llega el 40, descubrieron oro, lanzan la primera línea y miren, ya en 1840 era esto. Después en 1887 con la segunda línea, miren lo que pasó. Y esta de 1897 es la que presentan al lado de París. Y finalmente, cómo quedó la frontera actual. Esa es, miren, claramente la radiografía de cómo se fue moviendo. Aquí, ¿cuál era lo subyacente? Oro, minerales de oro. Eso era, y eso es lo que va a replantearlo ya en tiempos presentes. Entonces, luego, esto es fines ilustrativos. El mapa actual, así está, la zona de reclamación. El de abajo son las distintas líneas, como se movió. La foto de arriba es el tribunal, ya vimos quiénes eran y la componente que tenían. La foto de abajo es la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966. Ya vimos qué pasó, los dos eventos que hubo, donde hubo muertos, ¿verdad? Anexiones territoriales, etcétera. Aquí miren reseñas periodísticas de la época. Miren, aquí está el periódico venezolano, movimiento de tropas, bueno, batallones de cazadores, ataques de Guyana a las instalaciones, el del 69, el alzamiento con muertos, vuelvo y repito, movilización militar por un lado, por el otro. Esto fue todo un problema. Esta problemática nos lleva al 70. Venezuela y Guyana firman el llamado Protocolo de Puerto España, que le daba un frío de 12 años. Esos 12 años pasaron al año 82, no se renovó el protocolo y pasa a las herramientas no jurisdiccionales que asignaba el Acuerdo de Ginebra y empieza el proceso. Nada pasó, nada, se reunían, todo ahí, tranquilo, nos reunimos, pero no nos ponemos de acuerdo. No había problema, había el problema, pero no había crisis hasta que se producen 2 puntos de inflexión que son de carácter
uno político y uno netamente geográfico. En 1999, esto es importante tenerlo claro para entender el problema al final. Aquí hay un punto de inflexión porque antes de esto había un Estado democrático en Venezuela que hizo toda la reclamación. Pero después del 99 es cuando la Revolución Bolivariana asume el poder en Venezuela. Y ahí va a pasar algo claro, que ellos, mejor dicho, la Revolución Bolivariana, sus líderes, proclamaron en Georgetown en el 2004-2005 que la Revolución Bolivariana no tenía problema que ellos, de Guyana, hiciera concesiones y explotara eso en beneficio del pueblo. Ya vamos a ver, eso es importante. Y el segundo, pues, es del 2015, donde vienen los grandes descubrimientos petroleros. En este momento que estamos hablando, Guyana Esequiba tiene el Producto Interno Bruto más alto del mundo. Ahí le dejo eso. Sigamos. Después del 2015, se replantea el problema nuevamente por Venezuela, por los yacimientos, las riquezas en las áreas submarinas no delimitadas, ¿verdad? Y viene el proceso, 2018, bueno, y viene la demanda de Guyana ante la Corte Internacional. Lo mismo que hizo Nicaragua con Colombia. ¿Ve? Pero aquí viene Guyana y dice, demanda a Venezuela, dice que el reclamo es absurdo, y Venezuela por su parte dice que no, que se va al Acuerdo de Ginebra, que tiene una contradicción. Nos lleva al 2020, donde la Corte Internacional de Justicia acepta y dice que sí es competente. Lo mismo que hicieron con Nicaragua, ¿verdad? Y Venezuela dice que no, sigue el problema, pero en el 2023, el año pasado, a principios del 2023, la Corte llama a Guyana y Guyana presentó sus alegatos y Venezuela dijo que no iba, y no fueron. O fueron, pero no presentaron los alegatos. Y viene lo último, que es el próximo mes de abril, en el 2024, Venezuela debe ir a la Corte Internacional a presentar sus alegatos. Es importante resaltar que en el mes de diciembre pasado, creo que fue el 6, Venezuela hizo un régimen consultivo. Y en ese régimen consultivo, que de paso, dicho sea de paso, no fue respaldado por el pueblo venezolano, hablaremos de eso más adelante, anexó en el papel a Guyana. Nombraron gobernador, nombraron autoridades, eso sí, del lado venezolano, no pasando la raya. Eso fue ahorita en diciembre. Eso plantea cómo está la situación hasta hoy en día. Y eso me lleva del lado venezolano el anterior y del lado de Guyana. Guyana dice, no señor, esto es mío, aquí no hay nada que discutir. Entonces, y se pronunció, inclusive la ONU, el Consejo de Seguridad en diciembre, donde dijo, aquí se debe respetar el derecho internacional. Bueno, así las cosas, eso es el mapa actual. Ese señalamiento que tienen ahí es que los mapas hasta diciembre pasado decían siempre son en reclamación de acuerdo al Acuerdo de Ginebra. Eso lo eliminaron. El régimen actual eliminó eso, y ese pedazo, o sea, esa región de la Guyana Esequiba es un estado venezolano, supuestamente. Todo en el papel, porque creo que se explica por sí mismo lo que voy a decir ahorita. Hacer eso ameritaría una operación militar especial, tipo Putin, ¿verdad? Para hacer eso, llevarlo a la realidad, materializarlo en el terreno. Pues no hay ese régimen o ese Estado no tiene esa capacidad. Pero eso es otro tema. Así, esto es la situación actual. Con esa línea geohistórica, fíjense los puntos tan importantes que hay que tener para entender el problema. Si no pasamos por ahí, no vamos a entender muchas cosas que vamos a ver al final. Entonces, ya con eso, vemos, eso fue lo que el periodista no quería oír. Valga la acotación. Vamos a hacer una rápida caracterización ahora geoeconómica. El escudo guayanés es de las formaciones geológicas más antiguas del mundo. No hay. En el mundo, en todo el mundo, no hay una formación geológica con estas características. Y está plena, dada esa condición, de minerales estratégicos que llama la geopolítica. Oro, hierro, diamante, bauxita, uranio. Hoy en día. Y ese escudo se explica mejor aquí. Lo vemos en un mapa, una imagen habla más que 1000 palabras. Miren cuando ustedes oigan Guyana o Guayana, es lo mismo. Pasa que por el inglés, en Guyana, por el tema británico, hablan en inglés. Entonces, Guyana. En español es Guayana.
pero es lo mismo. Macizo guyanés, macizo guayanés, es lo mismo. Guyana Esequiba, Guayana Esequiba, es lo mismo. Entonces, miren la delimitación de lo que es esa formación geológica plena de recursos minerales estratégicos. Y hasta este momento no se sabía, solamente era continental, no habíamos hablado nada marítimo. Hasta ahora no hemos hablado, ya lo vamos a hablar. Estas son las formaciones geológicas muy características de la zona, ¿verdad? Colombia, de paso, en el departamento de Guainí hay un sector pequeño que está dentro de la placa o del macizo guayanés. Esto en cuanto geológicamente hablando. Desde el punto de vista de los, aquí miren, aquí viene uno de los puntos de inflexión. Es en el 2015 donde la ExxonMobil, concesión que le dio Guyana Esequiba, fuera del Acuerdo de Ginebra, violando el Acuerdo de Ginebra, le da las concesiones. Y qué casualidad, descubren una de las reservas de mayor en el mundo, con 11.000 millones de barriles. Imagínense, de reservas probadas, que en este momento ya están siendo movilizadas, explotadas y comercializadas por la ExxonMobil. Eso es lo que le explica la presencia del Comando Sur en este momento. La semana pasada, Blinken estuvo en Georgetown, en Guyana, y ofreció equipos militares, helicópteros, lanchas, etc. Eso no es casualidad, ¿sí? Lo importante es que de toda esa gran reserva probada y en explotación, el gran porcentaje, ya lo veremos en un mapa, está en la zona de reclamación. ¿Okay? Esto es una visualización simplemente muy rápida. Miren, la parte, el frente atlántico venezolano y el frente de la Guayana o Guyana. Fíjense que ahí en el bloque establo de la ExxonMobil es donde está la gran mayoría, en la gran proporción de las reservas probadas de crudo y gas natural. Entonces fíjense que está en un territorio no delimitado. Eso no está delimitado. O sea, en el derecho internacional. Luego, pero fuera de eso, volvamos al continente. Entonces ya hablamos de las minas de oro. Eso fue lo que determinó cómo corrieron la cerca, los ingleses a expensas de la soberanía venezolana en ese momento. Listo. ¿Qué pasa? Miren el mapa. Una imagen, vuelvo y repito, habla más que 1000 palabras. Fíjense, ahí tenemos la zona minera. Volvemos a ver el bloque Stabroek de la ExxonMobil. Miren la relación. Esto es oro. Esto es oro. Fíjese, del siglo XIX ya el oro fue lo que determinó el problema de si no hay oro ahí no se mete Inglaterra, eso lo deja, pero lo hicieron, con todo lo que vimos ahorita en la línea geohistórica. Vemos no solamente el oro, hay uranio, bauxita, manganeso, minerales estratégicos que llama que llama la geopolítica, la geoeconomía, son minerales estratégicos que hay allí en explotación. Podemos hablar de uranio, pero no quiero perderme ahorita en detalles para mantener la línea principal. Veamos también los recursos hídricos que tiene. Resulta que la riqueza hídrica que hay ahí es impresionante para la generación hidroeléctrica. Los grandes volúmenes. Mire, en el lado venezolano del macizo guayanés, que sería el estado de Bolívar, está la primera y segunda catarata más alta del mundo. Y si nos vamos para el lado Esequibo en reclamación, encontramos, ya lo vamos a ver en el mapa, por ejemplo, solamente el río Potaro tiene 9 cascadas de más de 227 metros. Es decir, una de esas 9 es 5 veces más alta que la de cataratas del Niágara. Imagínense, de la magnitud. Eso lo vemos aquí, en esos mapas. Miren las principales cuencas, les mencioné el río Potaro, mírenlo allí, pero son las cuencas, lo podemos ver con el mapa de la derecha, pero nos da una idea de la riqueza y de las fuentes hídricas que hay explotables, no solamente como recurso hídrico, sino como un recurso hidroeléctrico de primer orden, fuera de la navegación fluvial que conecta a las rutas marítimas del Atlántico Central. Y aquí viene, pues, que ya lo mencionamos, pero la que tiene el tema, la joya de la corona, el problema en el frente atlántico, que ya vimos, lo podemos ver mejor aquí en el mapa. Miren este mapa. La parte de 1008 kilómetros aquí señalada son los 1008 kilómetros netamente en el frente atlántico venezolano, hacia el
o sea, al Atlántico Central libre de interferencias geográficas. Ojo, ojo, porque esto es importante, los estrangulamientos y los estrechos geográficos para la navegación marina. Ese problema no lo hay aquí. El problema del Caribe, con los estrechos, el problema ya del Mar Rojo, el problema del Bósforo, Dardanelo, ese problema no lo hay en el Atlántico. Ojo, eso es importante. Pero eso adicionemos los 283, que en la lámina decía 300, pero ese es el promedio, de frente de línea de costa con la Guyana. Es decir, que estamos hablando de 1.300 y tantos kilómetros de línea de costa hacia el frente atlántico, de los cuales ya vimos qué está pasando en la zona de reclamación con ExxonMobil. Y ya sabemos lo que está pasando geográficamente, geoeconómicamente en la parte continental con el hierro, las fuentes hídricas, hierro, bauxito, uranio. Ese mapa vuelve a visualizar lo que hablamos. Ahí se ve la transpolación entre las áreas marinas. Es importante en este análisis porque he visto muchos analistas, periodistas, acá ratico los ve, y hablando con el problema de Nicaragua, confunden lo que son áreas marinas y áreas submarinas. Hay que tener claridad. Son conceptos jurídicos, políticos, geográficos. ¿Sí? No lo vamos a hablar ahorita, pero solamente recordemos, las áreas marinas, que son el mar territorial, las 12 millas, 12 zona económica, perdón, zona contigua, 12 millas, la zona económica exclusiva, 200 millas, todas medidas a partir de la línea de más baja marea. Esas son las áreas marinas que hay que delimitar. Y las áreas submarinas no es más que la plataforma continental, que geográficamente hablando no es más que la prolongación de la costa hasta el talud continental. Y 200 metros. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, esto que está aquí señala las áreas marinas. Esto mismo hay que tenerlo claro cuando lleguemos al... Bueno, luego, con esta caracterización muy rápida, con la línea geohistórica, con la caracterización geoeconómica que hicimos, o sea, geohistórica y geoeconómica. Recordemos, no, hacer historia no es geohistoria. Yo puedo hablar de la historia del Nuevo Testamento, pero cuando yo hablo del Nuevo Testamento, por poner un ejemplo bíblico, y empiezo a ver causas y efectos, estoy haciendo geohistoria. ¿Okay? Igual ocurre aquí. Yo puedo decir, bueno, en la plataforma continental de la Guyana que iba en reclamación hay tantos 11.000 millones de barriles de crudo. Bueno, eso es un dato, pero cuando yo le doy la connotación de interés de ExxonMobil, presencia del Comando Sur, todo este problema, ya empiezo a darle geohistoria, causalidad, conexión, y ahí los principios. Entonces, ahora vamos a hablar el segundo factor de la ecuación geopolítica, la política. Veamos los hechos recientes. Fíjese, Guyana otorgó concesiones a empresas en el área disputada. 2, está un acuerdo de Ginebra. Y se pronuncia el Consejo de Seguridad. Todo el problema que vimos en todos los meses del mes de diciembre. Todo el problema que hubo. ¿Cómo sería el problema? Que intervino el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cómo sería el problema? Que intervino el Departamento de Estado. ¿Cómo será el problema? Que mandaron buques de la Armada Británica a Georgetown. ¿Cómo será que el Comando Sur? Estados Unidos voló, mandó aviones y sobrevolaron la zona. Eso fue en diciembre. Entonces, eso es importante ahora. Con eso, miren el factor político. Del punto de inflexión del 1999, cuando la Revolución Bolivariana toma el poder, ¿verdad? Ellos, en el 2004, entiendes, el propio Hugo Chávez, declaró en Georgetown, con presencia de Fidel Castro y con presencia de todos los países del CARICOM, que Venezuela no tenía problema en que Guyana diera concesiones y que desarrollara todo lo que tenía que hacer ahí. Es decir, públicamente mencionó que no echó por tierra todo lo que había pasado en esa línea geohistórica que vimos de legítima reclamación. Todo por una razón de carácter ideológico manipulada por el régimen cubano. Punto. No, yo estoy planteando hechos, no estoy dando
juicios de valor. ¿Qué pasó? Es lo que le explico a ustedes, el olvido hasta que viene el segundo punto de inflexión que ya vimos, que es el 2015. Entonces, ¿qué hicieron? Ya vamos a ver. Además, están los hechos, yo no estoy dando juicio de valor, vuelvo y repito, hay evidencias ciertas de que ese aparato de Estado tiene vínculos con estructuras criminales transnacionales. Y si tiene vínculos con estructuras criminales, quiere decir que todo lo que genere tiene dosis de criminalidad, de engaño, de mentira. Por eso es que el pueblo venezolano no le siguió la cuerda a ese Estado en el plebiscito, en el referéndum de 2023 con respecto a la Guyana. Eso les explica el por qué. Pretendieron manipular, es muy típico en la historia de cómo algunos gobiernos manipulan el patriotismo y lo convierten en patrioterismo. Son dos cosas diferentes. Entonces, es un artilugio jurídico. Y conexo con esta idea, miren el siguiente mapa. Resulta, esto es parte de un trabajo que yo presenté a la Sociedad Geográfica, pero simplemente, ¿cómo será? Aquí no vean el territorio sin hablar nada del Esequibo, solamente vamos a establecer una comparación. Más del 50%, mírenlo ahí, todo lo que está sombreado, en gris, rojo, rosado, eso que está ahí, está en manos de estructuras criminales transnacionales. FARC, ELN y carteles de narcotráfico. Eso no me lo inventé yo. Ahí está la fuente de una universidad de Venezuela. Tengo varios mapas de esto con fuentes de institutos de estudios estratégicos donde apunta lo mismo. Yo simplemente lo planteo y digo, si este Estado con estas características que acabo de mencionar es capaz de entregar, estar en complicidad con estructuras criminales transnacionales, esto en su propio territorio, entonces, ¿qué queda para lo que está reclamando? Que ya lo habían entregado. Ese es el hecho. Entonces, algo hay. Ese es un punto fundamental. Esto simplemente para ver cómo todo lo que es el frente caribeño que hablamos, que es la salida de la desembocadura del Orinoco, se interconecta a las grandes líneas de comunicación marítima de carácter comercial, ¿verdad? Pero también del narcotráfico, a ese océano, a las rutas marítimas del Atlántico, que la conectan con la costa este norteamericana y la conectan con Europa Occidental y África. ¿Listo? Eso es lo que hay que ver aquí, como utilizando como geógrafos, como políticos, geopolíticos, tenemos que ver las relaciones que hay. Y esto nos lleva a dos planteamientos. El primero, el tema geohistórico que nos lleva a una reclamación, que como una reclamación legítima, geohistóricamente, ya lo vimos, ¿verdad? Es manipulada por un régimen o por un aparato de Estado que tiene algunos problemas de articulación con las estructuras criminales. Entonces, es complejo entender esto. O sea, algo legítimo manipulado por algo que no es legítimo. Ese es el primer problema. Y el segundo planteamiento es qué relación tiene esto con nosotros, con Colombia. Y como dije, enfocados al Golfo de Venezuela y al archipiélago de San Andrés y Providencia. Veamos. En cuanto al primer planteamiento, simplemente pongamos claridad al problema. Y yo, en esta presentación, especialmente hecha para ustedes y para la sociedad geográfica, acudí a un concepto de la geometría. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo hago para explicar esto? ¿Será que son dos caras de una misma moneda? Pienso que no, porque da la idea de lateralidad. Esto pues, aquí lo que mejor encontré fue el concepto de la geometría de lo que es una arista. Y una arista es una misma línea donde se dan dos caras. No hay como dos caras de una misma moneda. Se dan, y aquí está lo mismo, criminalidad de un Estado versus, o sea, con una misma línea de una autenticidad de reclamo histórico y legítimo. Ese problema, esas dos caras es la primera, ya la mencioné, pero aquí está más clara, ¿verdad? El aparato del Estado que está articulado con estructuras criminales transnacionales, cualquier acción lleva implícito la criminalidad y la manipulación político-ideológica. Eso es clave y es lo que le explico a ustedes por qué el pueblo venezolano no caminó con ese referéndum que hicieron el mes pasado. ¿Sí? Eso
porque está siendo utilizado como una herramienta de propaganda, como una distracción política, como un ardid político. Y de paso, en complicidad con sus estructuras criminales, que ya vimos que están en el 50% del territorio venezolano, para ponerle la mano a las riquezas, a los ingentes recursos de naturales estratégicos y de riquezas naturales que hay en la Guyana. Esa es la primera cara. Y la segunda cara es la legítima, o sea, la verdadera. Bueno, vamos a decir, la que no es criminal, donde un Estado democrático o dos Estados democráticos tienen que dirimir un problema, buscar una solución práctica satisfactoria para un arreglo práctico de la controversia, que no se ha ido. Y eso es la segunda, las dos caras en la vista. Pero ¿cómo lo resolvemos? Eso es lo que hay que resolver. Y hasta aquí llegaría lo venezolano. ¿Qué pasa? Yo planteo, aquí no hay más nada que hacer. Aquí no hay más nada que hacer. Simplemente ir al Acuerdo de Ginebra, y en ese Acuerdo de Ginebra plantea el artículo 33, o sea, lleva el Acuerdo de Ginebra remite al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, donde hay medios no jurisdiccionales, que son diplomáticos, políticos, y los jurisdiccionales. Ya los primeros se agotaron, ya lo vimos en la línea geohistórica, y quedan los medios jurisdiccionales. El arbitraje está descartado, entonces hay que llegar a un arreglo judicial, y eso es competencia de la Corte Internacional de Justicia. Ya vimos que el próximo mes de abril Venezuela vendrá algo similar al proceso que pasó con Nicaragua y Colombia. Entonces, hasta aquí, esa es la solución. Hay mucha tela que cortar, pero con esto, muy rápidamente y a grandes líneas gruesas, les he dado este primer elemento. Ahora vamos al último, y es precisamente, ¿y qué hacemos con Colombia? O sea, nosotros somos colombianos, oye, qué bonito, es interesante este problema, oye, Venezuela tiene razón, Guyana también. No, de eso no se trata. Se trata de qué comparación y qué relación tenemos, porque nosotros tenemos unos problemitas aquí que tenemos que arreglar, que no están definidos. ¿Cuáles son? Entonces, empecemos con el primero. Golfo de Coquibacoa y Golfo de Venezuela. Ya vimos, no olviden los principios de la geografía. Hay causalidad, localización, comparación, conexión y evolución. Entonces, obviamente se avisora. Y ya vamos a ver la numerología, que vuelvo y repito, no es una suerte de cábala judía, ni mucho menos. Referencia. Estamos en un ambiente académico donde se lanzan ideas para debatirlas y llegar a... Entonces, va a haber problemas. Y estos cuadros, aplicando el principio de la geografía de la comparación, es de la propia cosecha. O sea, vamos a compararla, ya sabemos que está localizado, ya sabemos. Entonces, vamos a comparar? Que es desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico y estratégico. Entonces, ¿qué analogías y qué diferencias? Me llama mucho la atención las analogías. Entonces, los dos casos, el tema de Guyana y el tema del Golfo de Coquibacoa o de Venezuela, es del laudo. Uno del laudo de Madrid en 1891 y otro el laudo de París en 1899. Dos laudos. Tremenda analogía. Los dos laudos definieron fronteras terrestres, pero los dos laudos no definieron fronteras marítimas, o sea, áreas marinas y submarinas. Los dos casos, resulta que miren todo el petróleo y todos los recursos naturales en Guyana, en continente y en el área marina y submarina. Pero resulta que en el Golfo estamos en lo mismo. En el Golfo es parte de la cuenca del lago de Maracaibo, que es una cuenca sedimentaria donde están las explotaciones más grandes de crudo de Venezuela. Esta es la misma formación. Por ende, hay ingentes recursos petroleros allí, en la zona que está a delimitar entre Venezuela y Colombia. Fíjense, hay la misma analogía, y allá reventó un problema. Vamos a ver la numerología. Igual, hay negociaciones entre dos países, y miren, en Guyana, el problema, ya vimos las crisis, con muertos inclusive, que generó eso entre Venezuela y Guyana. Pero es que en Colombia también se generó con el Golfo de Coquibacoa generó también problemitas con Colombia. Y fueron dos, que es los sucesos, o la crisis de los monjes en el año 1952 y la crisis de la corbeta Caldas en 1987. Veamos algunos mapas referenciales. Primero, el de la izquierda, pues un mapa simplemente de la época donde se hizo la delimitación terrestre. Aquí ya no hay problema.
Esto incluso fue ratificado en otro tratado en el año 41. En el año 41 entre Venezuela y Colombia no hay problema. Los problemas tácticos que hay, que se corre, que si el río se corrió, la eterna historia entre Venezuela y Colombia en la frontera terrestre, pero eso está saldado. Eso es cosa juzgada. Lo que no se delimitó, como lo dije, son las áreas marinas y submarinas, que es el mapa de al lado. El mapa de al lado les presenta primero la hipótesis de Caraballeda, que fue en el año 80. ¿Sí? La posición venezolana y la posición colombiana. No más. Eso no hay nada. Eso es, todo es proyecto. El último que se iba a firmar fue el de 1980, la hipótesis de Caraballeda. Y de esto soy testigo yo. En esa época era el presidente, creo que si mal no recuerdo era Herrera Campos, no recuerdo, pero yo era teniente capitán. Esto fue un problema gravísimo allá. Las Fuerzas Armadas ya separadas, eso fue un problema que no aceptaban el acuerdo de Caraballeda, que ya Carlos Andrés Pérez ya estaba listo para firmar. Y a mi modo de ver era un acuerdo, una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia, parafraseando el acuerdo de Ginebra. Aquí es aplicable también. Pero generó una crisis. La primera, antes de la hipótesis de Caraballeda en el 80, miren lo que pasó. La crisis que generó los islotes de los monjes. Entonces, estos son mapas todo ilustrativos. ¿Ves? Entonces resulta que un buque como está, esas son reseñas de la época. Esto está sacado de una presentación de la Universidad de Rosario, si mal no recuerdo. Entonces, un buque de guerra, el Almirante Padilla hizo unos ejercicios de tiro que practicaron con los monjes. Eso generó una reacción venezolana brutal. Estaban recién adquiridos los F-86K, bueno, aviones de reacción, los Venom, los vampiros, no sé. Y eso fue un problema. Que terminó con el reconocimiento de Colombia. Ahí está la nota diplomática del año 52, donde Colombia reconoce la soberanía de Venezuela en el Golfo, los islotes de los montes. Eso es eso es un punto que está tomando Venezuela para su proceso con la delimitación en las áreas marinas del Golfo y submarinas. Y el otro problemita que generó fue en el año 87. El que también lo mencioné. Estos son referencias de la época, de lado y lado. La prensa venezolana, miren, ese buques colombianos, factores, son reseñas de la guerra. Vemos aquí la negociación. Estos son todos fotos y reseñas de la época, de esa crisis. Esto es referencial, por eso la estoy pasando muy rápido, pero es para sustentar lo que estoy diciendo. Aquí tienen, miren, otro mapa de la época, miren, mapas de Rusia y Ucrania. Pues, ¿saben lo que quiero decir? O sea, la guerra, los barcos se desplazan por aquí. O sea, esos son mapas, reseñas de la época para que nos dé una idea de la magnitud de la crisis. Mire, horas calientes. Entonces, el vocero es el presidente Barco, el coronel Julio Londoño, que lo mencioné hace rato. Mire, del lado venezolano, Jaime Lucinchi, o sea, las dos partes encontradas. Reseñas de la época, los buques, entonces el amarillismo, aquí entra la dimensión de la información para la percepción de la opinión pública, todo el lado colombiano, el lado venezolano, todo eso fue un chicharrón, perdónenme la expresión diaria, pues, o sea, un problema, una crisis. Miren del lado colombiano, naves venezolanas continúan en aguas colombianas, del lado venezolano, Colombia intenta. Miren la crisis. Estos son todas reseñas de la época. Yo no me estoy inventando aquí nada. Yo estoy planteando los hechos como son. Pero miren, eso fue en el 87. Pasaron el 87 y mira dónde llegamos, 2011. Y vienen unos acuerdos entre Hugo Chávez, ¿verdad? Y Juan Manuel Santos. Y lástima que no hay tiempo para leer ese párrafo que está ahí en chiquito. Ese es un mapa venezolano. Nos lleva al 87. ¿Cómo es posible? Bueno, y esa línea roja es diciendo que son las rutas marítimas fundamentales para la salida del petróleo, que como dije, es la área de producción de petróleo más importante de Venezuela. La salida geográfica
de eso, los tanqueros, la ruta marítima es esa que está allí. Y por eso es que se dice Colombia va a cortar. Creo que los marinos dicen cortar la proa. Entonces, miren, entonces es un problema, 2011. Pero en el 2023 también hubo algo. No ha pasado nada. Dejaron todo, así como lo dejaron en lo de Guyana, lo dejaron. Después hablamos, después hablamos. Por eso es importante tener las líneas históricas. Entonces, en el 2012 habían pasado 31 años del acuerdo de la hipótesis de Caraballeda en el 80. Y en el 2023 ya pasaron 43 años. El problema está allí. Ahí no ha pasado nada. Esto está igual. Esto es con respecto al Golfo. Pero ahora, por eso, si recuerdan, ya terminando, si recuerdan, la primera lámina habla es la homología y las diferencias con lo del Golfo. Aquí no habla de homología, habla de referencia. ¿Por qué digo referencia? Porque aquí ya hay 3 fallos. Mejor dicho, hay 4 ítems. El primero, esto empezó, o sea, lo primero, y esto es importante, lo amarillo y rojo está hecho ex profeso para llamar la atención del auditorio. Primero, Colombia siempre reconoció desde el 1928 que la frontera marítima era el meridiano 82. Así de sencillo. ¿Qué pasó? Nicaragua, miren, ¿cuántos años pasaron entre el 28, 30 al 80? ¿No? Volvemos a la numerología. Desconoció el tratado y reclama. Y presenta una demanda ante la Corte. Fíjense, ¿cuántos años? Igualito que están con el golpe, o que estamos con el golpe. No ha pasado, y lo mismo que pasó con Guyana. Dejaron el tema así, pero siempre revienta el problema. Eso hace que la Corte, y aquí está el punto clave, el fallo del 2002, y aquí hay lo importante, desconoció lo del acuerdo Bárcenas del 1928, lo desconoce. Yo puse ahí, también es proceso entre comillas, perdió, porque he leído algunos artículos del coronel Julio Londoño, que me parece que es una autoridad en esto, y otros más, y he escuchado, he hecho la investigación de esto. No, Colombia Colombia no perdió nada. ¿Por qué? Porque eso no estaba delimitado. Bueno, no sé cómo lo veamos. Si antes el 82, el meridiano 82 era hasta aquí y yo navegaba tranquilo por aquí y ahora me corrieron, perdónenme la expresión, la cerca al meridiano 85, ¿no? Ahí vamos a ver el mapa estimado, ¿verdad? Entonces ya, y no me pueden venir a decir que no hay problema, porque el mismo fallo hace que después Nicaragua impute nuevamente a Colombia en el mismo corte y dice que no, que a raíz del fallo Colombia está violando sus derechos del área marítima asignada. Entonces, ¿perdió o no perdió? No es materia de discutir de qué matiz lo estamos viendo. Lo importante es que eso provoca el fallo del 2022. Y miren, yo no me lo estoy inventando. Aquellos que dicen que Colombia no perdió. Y yo creo que aquí hay un poco de responsabilidad política y ante los medios de comunicación decirle la verdad a la nación. Pero la verdad es no para asignar responsables, es para tomar conciencia, para hacer las cosas bien para el futuro. Ese es el punto. Entonces, Colombia, mira lo que dice la Corte Internacional, Colombia violó los derechos jurisdiccionales de Nicaragua en función al fallo del 2012. Pero como son buena gente, no condenamos a Colombia para ningún pago de indemnización. Son buena gente los de la Corte. Y eso genera el tercer fallo, que es el del año pasado. Pero ojo, miren rojo, no toca lo que ya dijeron en el 2012, ni en el 2022. Eso queda igual. Y lo único, y aquí sí, afortunadamente, como son buena gente a favor de Colombia, ¿verdad? Dijeron que la pretensión de Nicaragua, porque ya, entonces por eso era importante distinguir, o es importante distinguir entre áreas marinas, que es lo que hablamos, y ahora las áreas submarinas, que es la segunda pretensión de Nicaragua, que es la plataforma continental extendida. Ahí la Corte dijo no, porque se sobrepone con la colombiana y con la... Ese es el punto. Y ahí es donde los medios de comunicación social vendieron. La mitad tiene la razón. Colombia ganó, perfecto, gracias a Dios. Pero he notado, esto simplemente lo lanzo a la consideración del auditorio,
que tapan lo anterior, no dicen la verdad anterior, o la dicen mimetizar. Aquí yo creo que hay responsabilidades de carácter político desde tiempo atrás. Yo creo que, y eso es, yo no voy a hacer juicio de valor, quién es responsable, quién no. Pero esto es lo que me debe a mí llamar la atención como ciudadano colombiano para decirle al Estado colombiano, al conductor político de la nación, aplicando lo de Haushofer, catalogamente el futuro para la acción política, que no debemos adormecernos. Y eso me lleva, bueno, este es el mapa, esta es la penúltima lámina, este es el mapa, observen, aquí está, miren el meridiano 82, la zona del mapa de la derecha, la zona rayada es lo que eso antes era considerado por Colombia desde 1928 áreas marítimas colombianas. Eso fue negado. Ahí está la fuente de la misma Corte Internacional de Justicia. Y eso rayado es lo que tiene una superficie, un área de 75.000 kilómetros cuadrados. Y eso fue lo que reclamó, lo que impugnó también Nicaragua. Y porque ustedes ahora están navegando ahí y la Corte le dijo, tienen razón, pero como somos buena gente, le damos la razón a Nicaragua, pero no vamos a impugnar a multar a Colombia. Palabra más, palabra menos. Lo que no reconocieron fue el tema de la plataforma continental extendida. Y eso nos lleva a la última lámina y la conclusión, dado el tiempo disponible. Con esto termino, distinguido auditorio, perdonándome tratar de abarcar en poco tiempo muchas ideas, he tratado de señalar las más importantes. Finalmente termino con esto. Si ustedes ven, vemos con Nicaragua, entre 1928 y el 2023 pasaron 95 años. Y hubo en esos 95 años 3 fallos con 3 pretensiones de Nicaragua. Ya hablamos. Con el Golfo de Coquibacoa han pasado 133 años entre el laudo de 1891 al 2024. Y han habido 2 crisis que ya las vimos y no hay solución todavía al problema. Ojo con los años. Y tomando como comparación Guyana Esequiba, han pasado entre 1899 el laudo al 2024, que ya sabemos que falta un evento, estamos en pleno desarrollo, como dicen los periodistas de la noticia, han pasado 124 años y han habido 3 crisis y todavía no hay solución. Entonces, ¿qué me quiero a mí decir esto? Aquí es donde viene la ciclicidad. Esto del Golfo de Venezuela, así como lo de Nicaragua, puede en esta ciclicidad indica que va a haber problemas. Y eso implica y le exige al conductor político que el Estado colombiano, no el gobierno, el Estado colombiano como nación, ¿verdad? Debe tener un plan. Y con eso voy a terminar. Entonces, aquí, por eso le dije, tomen nota. Fíjense cómo se cumplen los principios de la geografía. Localizados en el espacio, hay una causa, hay una conexión, hay una comparación, ya la hicimos, y vimos que hay una evolución en el tiempo. Y que ahí se están cumpliendo, que son los mismos principios de la geopolítica, como ciencia geográfica, ¿verdad? Y finalmente, todo para decir que el Estado colombiano debe concebir, yo las llamo directrices de acción de carácter geopolítico, directrices de acción de carácter geoeconómico y directrices de acción de carácter geoestratégico. Por mencionar, ya terminando. Yo sé que, por ejemplo, la gloriosa Armada Nacional de Colombia está efectuando presencia y patrullaje en las zonas, tanto en el Golfo como allá en San Andrés. Pero el punto está, esas acciones valerosas y muy importantes para la nación no deben ser solamente de la Armada, esas tienen que estar integradas, conectadas con un plan estratégico para tal fin, ¿verdad? De carácter nacional, ¿sí? De carácter nacional. Eso es estratégico, que es la fundamentación geográfica de la estrategia militar a muy alto nivel. Desde el punto de vista geoeconómico, deben haber, por ejemplo, hay que desarrollar, esta es parte del segundo trabajo, ese es el Excel, ¿sí?
debes desarrollar con una gran flota mercante que haga presencia en esos mares. Pero todo con un sentido, no solamente flota mercante para hacer negocio, no, esa es parte. No, esa flota mercante, pero con un sentido de carácter geopolítico. Piensen como piensan los ingleses, las potencias marítimas. Y eso me lleva, por eso les tomen nota, es la acción política para captar audazmente el futuro. Ahí era lo que se refería a nosotros. Entonces, aquí tenemos que actuar. Si hacemos solamente esto para hacer un ejercicio académico, perdimos el año. Y finalmente, la gran pregunta, y esta es la última lámina, ¿verdad? Entonces, si esto es así, yo pregunto al Estado, al Estado colombiano, al conductor político colombiano, le hago una pregunta. ¿Cuál es el concepto geopolítico nacional de Colombia ante estas realidades? Esa es la pregunta que yo como geógrafo, como geopolítico, como militar, como simple ciudadano colombiano de a pie, silvestre en la calle, yo le pregunto al Estado colombiano, ante esto que está pasando, ¿cuál es el concepto que tiene Colombia al respecto? Un concepto que, primero, proporcione claridad conceptual de la situación geopolítica de Colombia. Porque yo esto lo he investigado y me consigo heterogeneidad de conceptos. O sea, está fragmentado. Unos dicen una cosa, sí perdimos, otros dicen que no, porque es que hay que hacer un tratado con Nicaragua, mientras tanto no hemos perdido. O sea, ¿cuál es el concepto? Tiene que haber una unidad de criterio del Estado, no fragmentada. Segundo, un concepto que defina con precisión el problema subyacente. ¿Para qué? Para los intereses nacionales y sobre todo la seguridad y defensa de la nación. Esos son los conceptos que están aquí, de trasfondo. No simplemente es que, bueno, yo me voy a ir para San Andrés y vamos a montar una tarima ya con un megáfono. Entonces, no, eso hay que hacer. Estamos hablando de una connotación de carácter estratégico nacional. Y finalmente, un concepto que direccione precisamente al conductor político para concebir, para planear y ejecutar un plan de carácter geopolítico, geoeconómico y geoestratégico. Y finalmente, como dice, estoy tomando simplemente una reflexión del general Alexander Haig, que fue jefe del Departamento de Estado durante la Guerra de la Malvinas, por cierto, en esa época, y mencionó algo que es bien interesante. Hay cosas más graves que la guerra y hay cosas más importantes que la paz. Ahí dejo esa reflexión porque es bien profunda. Con esto termino. Me disculpan quizá es mucha información, quería darlo en aras del tiempo lo más genérico posible, pero también sin perder la precisión. Muchas gracias por la atención, lo he hecho de una manera espontánea, con mucho respeto, con mucho cariño y de la forma más humilde. Yo simplemente estoy aportando ideas para que se abra la discusión. Gracias. Y coronel, todo lo que usted ha dicho pues es muy importante y desde el punto de vista de nuestro deber como sociedad geográfica, que es la difusión del conocimiento geográfico, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, mi coronel, en nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia, yo le agradezco mucho y nuevamente le manifiesto mi orgullo de contarlo a usted como miembro correspondiente. También le agradezco a todas las personas que hoy nos acompañaron. Con lujo de detalles, usted cumplió este propósito de hacer la apertura de las conferencias del ciclo de ciencia y cultura que hoy empezamos. Todos los miércoles a las 11 de la mañana nosotros estamos conectados por el internet ofreciendo algún tema especial y algún tema que aporte al conocimiento de la geografía y que nos permita cumplir con nuestra misión principal, que es la difusión del conocimiento geográfico. Bueno, muchas gracias a todos, ya teniendo en cuenta la hora, entonces vamos a cerrar y repito que quedan cordialmente invitados para el próximo miércoles. Hay personas a las 11 de la mañana, hay personas de otros países aquí conectados a nosotros.
Gracias también a todos ellos. Con el permiso de todos, nos retiramos y siempre hemos dicho para retirarnos que pedimos que Dios nos lleve de su mano.